Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 33 minutos, 6 con 33 minutos. Gracias por estar en sintonía desde muy tempranas horas de la mañana con nuestra programación. Oswaldo Ruiz, desde luego, poniéndonos al tanto de las noticias, tanto nacionales como internacionales. Vamos de inmediato, en esta hora y media, por supuesto, como siempre, a colocar sobre la mesa un análisis económico y político del país que nos permita comprender los desafíos que como nación tenemos y a partir de la nueva colocación o la instauración de las correlaciones de fuerzas en la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo, saber cuáles son los temas prioritarios para el país. Así es que esta mañana vamos a tener desde esa perspectiva la presencia de una economista. Quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Merlin Barrera. Gracias por acompañarnos, Merlin. Buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, Ernesto. Un gusto estar con usted y con su público esta mañana. Y nos vamos precisamente hasta la cálida ciudad de San Miguel con nuestro buen amigo Marvin Aguilar. Gracias, Marvin, por estar con nosotros. Buenos días, qué gusto saludarte, Marvin. ¿Qué tal, Ernesto? Un gusto verte y un saludo también a Merlin, que espero que tengamos una charla interesante esta mañana para tus oyentes y para tus televidentes. Así es, y en efecto el propósito, lo decía, el objetivo comunicacional es conocer precisamente desde la perspectiva de ustedes cuáles son esos desafíos que como país se debe enfrentar a partir de esta nueva correlación de fuerzas políticas que ha sido designada a partir del 28 de febrero y ahora que ya están prácticamente las cartas tiradas sobre la mesa a partir del escrutinio ya cerrado y final que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Así es que los invito a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana que participen @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que participen y nos hagan llegar sus comentarios. Merlin, un poco quizás poniéndonos de una manera más para comprender este nuevo comportamiento que va a tener la Asamblea Legislativa. Uno de los aspectos medulares que se tiene es el tema de cómo lograr levantar la economía del país, cómo lograr generar empleo y sobre todo también paliar un poco los efectos que todavía seguimos teniendo por la pandemia COVID-19. Claro, yo creo que aquí este es uno de los principales retos, sobre todo porque tenemos décadas, digamos, de una situación de estancamiento en materia de crecimiento económico. Si bien en algún momento se ha tenido algunas alzas, ¿verdad?, a lo largo de la historia reciente, ciertamente no hemos podido colocarnos con una tendencia de crecimiento digamos que nos permita poder lograr el desarrollo del país. En ese sentido, creo yo que este es uno de los principales retos. Y digamos, alrededor de todo este tema económico, Ernesto, está, digamos, toda la parte de satisfacción de necesidades sociales que el país tiene, ¿verdad? La misma pandemia, todos recordarán, bueno, de acuerdo al BID y a la CEPAL, la pandemia ha generado incrementos de pobreza. Nosotros estábamos a cerca del 28% antes de la pandemia y estamos llegando después de la pandemia, según estimaciones, a cerca del 50% de la población. Entonces, este tema es sumamente importante. Y para poder dar respuesta a la pobreza, pues necesitamos ciertamente crecer. ¿Cuál es la gran apuesta de país que tenemos que hacer? Aquí yo diría muy brevemente, para que los televidentes nos puedan comprender, de acuerdo a los estudios, aquí hay 3 cosas que hay que hacer para poder reactivar el país. Uno es incrementar la productividad de nuestra mano de obra. Eso significa una apuesta por educar y a la población y sobre todo hacer carreras técnicas hacia la gran población que tenemos que sale de las universidades y ciertamente no encuentra trabajo. Este tema de la productividad es una apuesta de mediano plazo y de largo plazo, pero deberá trabajarse. El otro gran tema ciertamente es incrementar los niveles de inversión, no solo nacional, sino también extranjera, porque recordemos que uno de los dinamizadores de la demanda y del producto ciertamente es la inversión. Y aquí creo que básicamente la gran concentración de todo el esfuerzo de la nueva Asamblea, conjuntamente con el presidente, debe ser este. Y como decía, todo este desarrollo que se logre
digamos, traspasar a la esfera de salud, a la esfera de educación, porque ciertamente, digamos, los indicadores también en materia educativa y de salud todavía son un enorme reto para el país. El escenario construido hasta este momento desde el punto de vista de cómo estará conformada la Asamblea Legislativa predice que un horizonte, digamos, de positivo vamos a tener para el país. Pues yo diría que es lo que tenemos y en ese sentido es lo que esperamos de esta nueva asamblea y obviamente de que trabajen, como muy bien decía la campaña, con el presidente, pero para poder satisfacer estas grandes necesidades de la población. Interesante. Marvin, me voy contigo. Primero para conocer tu lectura, que no hemos tenido desde luego, sobre el resultado electoral y que también vaya en consonancia con lo que planteaba precisamente si ese escenario que se ha definido es el que va a permitir de alguna manera crear o recrear esas expectativas que se tiene de lograr superar todos estos desafíos que hemos venido a lo largo de estos años arrastrando como país. Marvin, también tiene la palabra para desarrollar una temática. El resultado electoral era el esperado, ¿no? Es decir, se hablaba del resultado entre Nuevas Ideas y los aliados políticos entre mayoría simple, 43 diputados, a mayoría calificada, 60 diputados. Finalmente se obtuvieron en esa alianza 61 diputados. Entonces creo que no sorprende, digamos, el resultado. Tal vez en algunas, digamos, en algunas alcaldías puede que haya sorprendido el resultado, porque generalmente se creía de que el alcalde era el electo por la población porque lo conocía o porque había hecho un buen trabajo. Pero lo que vimos en la elección del 28 de febrero es que, por ejemplo, el tsunami Bukele también ayudó de alguna manera a arropar a los candidatos alcaldes. Y esto tiene mucho que ver con las expectativas de la población. La gente ha votado, digamos, de manera masiva porque tiene una gran expectativa por parte de la gestión que el presidente de la República puede hacer con el control total del país. Hay una lectura que no hacen la oposición al gobierno, y es, por ejemplo, que el pueblo habla en claves. Lo que ha quedado claro, digamos, si nos vamos a la psicología social del salvadoreño, es que la entrega de los $300, la entrega de los paquetes alimentarios, la entrega de las computadoras, es decir, la preocupación del gobierno durante la pandemia por atender a la población, construir un hospital, mejorar toda la infraestructura de los hospitales, algo que tenía planificado hacer en 5 años y que lo hace, digamos, en casi un año, atendiendo en medio de la pandemia. Eso tuvo un efecto positivo en la gente, porque creo que lo que la oposición no visualiza cuando dice el gobierno hizo una campaña, usó el recurso del Estado, usó, digamos, al mismo Estado para hacer campaña, inauguró obras en medio de la campaña. Eso es creer que la gente no sabe eso, es que la gente sabe y tiene bien claro todas esas acciones. El punto es que en el país, y esta es la lectura que debe de hacerse, la mayoría de la población tiene problemas de alimentarios. O sea, muchos salvadoreños incluso no comen lo que necesitan diariamente. Entonces, que llegaran 3 veces, 2 veces, una vez, paquetes alimenticios a las casas, a las puertas de la gente, pues eso obviamente tuvo una repercusión electoral como la que vimos. El Estado en El Salvador, y esto nos pasa a muchos, solo aparece cuando nos va a cobrar impuestos o nos va a poner una multa. Pero en esta oportunidad la presencia del Estado para la gente fue, digamos, en otro aspecto, ¿no? Tuvo otra visión. En ese sentido, creo que así se explica, digamos, el resultado electoral. Tenemos un país que se había quedado digamos, en una serie de atraso económico, social, que este gobierno de repente lo atiende. O sea, a la gente le llamaban para saber cómo estaba. A alguna gente le dieron un kit de medicinas por lo del COVID. Entonces, eso cuando tú vas a los hospitales y cuesta que te atiendan, por ejemplo, eso, quieras o no, guste o no a algunas personas, llamen a eso populismo, tuvo un efecto, digamos, en la población que da ese resultado. Interesante. Esta es una pregunta que se las traslado a ambos invitados. El gobierno y gente cercana al gobierno sostiene que los cambios que el país requiere para librarse del problema de la pobreza,
para librarse del problema de la violencia, para librarse, para sacar adelante el tema de desarrollo económico. Ahora, con esta nueva configuración de fuerzas y teniendo el control, por decirlo así, como lo dicen, de la mayoría de estamentos del Estado. En este caso, hablamos de la parte del Ejecutivo, la parte legislativa. Los cambios serán más fáciles para poder hacer y desarrollar una agenda propia de país. Brevemente, y ambos tienen la palabra. A ver, Marvin, me quedo así brevemente contigo y también tiene la palabra Merlin. Este resultado electoral, ya entrando en el área de Merlin, ¿verdad?, nos da un panorama económico mixto, diría yo, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que cualquier cambio va a ser más fácil, más práctico hacerlo, ¿no? Exactamente, y no hay, por decirlo de alguna manera, ya pretexto, ¿verdad? Por ejemplo, para impulsar lo que se debe de hacer y que está establecido en el plan Cuscatlán, que es lo único que tenemos, digamos, hacia dónde puede ir el gobierno económicamente, y ya con este resultado electoral retomar, por ejemplo, lo del pacto fiscal, que eso tiene que ser, digamos, bien importante para el gobierno retomarlo. Pacto fiscal. Sí, y porque del año 2020, ya le presto la guitarra a Merlin, el año 2020 dejó serios problemas de fiscales para el país. Entonces es inevitable hacer una reforma fiscal. Es inevitable, como ya lo hemos visto, cuando se anuncia, por ejemplo, que se van a revisar los subsidios del agua, cuando se está hablando de programas sociales, etc. Con el vamos Fondo a ver, Monetario Internacional, también se habla de impuestos. No, yo creo que ciertamente, digamos, en términos políticos va a ser muy positivo que se tenga, digamos, una conformación de una asamblea que va a estar alineada, como muy bien se dice, digamos, con los objetivos del Ejecutivo. Sin embargo, yo diría que siendo prácticos y realistas, aquí vienen algunos temas como las restricciones fiscales que tenemos como país. Es decir, no solo basta las buenas voluntades de querer levantar un país. ¿Cómo lo va a levantar si tenemos casi este año vamos a llegar al 100% de la deuda en términos del Producto Interno Bruto? Ya habíamos visto, por ejemplo, los primeros 2 meses se pagaron cerca de 400 millones de dólares en intereses de deuda por la deuda del año pasado. Entonces, eso va generando una camisa de fuerza que, si bien es cierto, puedan existir las buenas intenciones, las restricciones fiscales son un elemento que puede ser, que puede frenar, digamos, como las primeras medidas a tomar. Lo que tiene que hacerse, y, digamos, la recuperación del país no va a ser inmediata. Yo diría, Ernesto, que esto va a ser un tema interesante porque como muy bien dice Marvin, esa expectativa que la gente ha tenido, dándole el apoyo, más allá de a los candidatos al mismo presidente, con ese voto tan masivo que se ha tenido, va detrás una cantidad de demandas, de necesidades a los cuales van a tener que responder. Y en ese sentido no bastará con que se tenga la buena intención. ¿Cómo con esas restricciones fiscales vamos a poder dar? Pero cualquier cambio que se quiera hacer será más fácil teniendo eso. Será más fácil, eso es relativo. Teniendo los votos, ¿no? Eso es relativo porque políticamente. Políticamente será más fácil, pero el tema económico va a ser bien importante para el gobierno. No, y lo que ahorita, sucede también, digamos, hay un problema de déficit fiscal bien serio, ¿no? A ver. Y lo que sucede también, que yo creo que también aquí está detrás el tema de las competencias de esos nuevos funcionarios, ¿verdad? Como digo, no basta solo querer hacerlo, sino cuáles son las competencias. Y yo creo que aquí es muy importante este momento de la historia para redefinir realmente el rumbo que el país va a tener y darlo a conocer a toda la población. Y no únicamente esperar que con préstamos se solucionan los problemas. Mire, esto es como cuando una persona tiene problemas para, digamos, levantar la economía de su casa. No con que le den un préstamo soluciona sus problemas, cómo lo administra, hacia dónde lo dirige ese préstamo, y eso va a ser algo que, en mi opinión, dado que no conocemos del todo a todos los candidatos ahora diputados electos, va a ser también una limitante que puede frenar realmente que se logre definir con claridad en el menor tiempo posible esas grandes apuestas que el país necesita. Interesante, Marvin. Sí, yo creo que quizás el tema más que, digamos, que ya ganaron, ¿verdad? Hay que pasar ya digamos, a conocer las capacidades de estos funcionarios electos.
ver si las expectativas van a estar al nivel de lo que el país demanda. Ya no es ni tanto lo que la población espera, sino lo que el país demanda. Este año, por ejemplo, yo creo que el gran talón de Aquiles del gobierno va a estar en la situación económica. Creo que ahí hay que ponerle, digamos, bastante paro de análisis por parte del gobierno, porque, por ejemplo, lo que decía Merlin es cierto. A mediano plazo vamos a superar el 100% de la deuda en relación al Producto Interior Bruto. Eso es inevitable. Solamente este año hay que pagar como 1.427 millones en letes, más 645 millones en CETES. Esto tiene que obligar al gobierno a reconvertir esto que se le conoce como la tarjeta de crédito en deuda soberana, por ejemplo, para poder reordenar, digamos, sus finanzas. Y luego vendrá, digamos, no hay que confundir, por ejemplo, ahorita, que haya un rebote económico porque se está reactivando la economía. Eso es normal después de que tuvimos un año que la teníamos cerrada. Entonces no hay que confundir que ese es un despegue económico. Podríamos hablar a partir del 2022, cuando ya se supone, según los pronósticos, volveremos a los niveles de crecimiento normales del 2.5, si a partir de ahí hay, digamos, un repunte económico importante que va a estar inevitablemente relacionado con lo que el gobierno haya hecho económicamente. El país tiene dos problemas a nivel de población que están relacionados con la economía, y es que a la gente no le alcanza el salario, digamos, para llegar a fin de mes. Y también, digamos, la gente anda buscando empleo. Solo en la pandemia aproximadamente han quedado como entre 60 y 65 mil personas sin empleo. Aunque ya se hicieron ciertas recuperaciones, lo hablaba con gente del sector privado, ya se han hecho ciertas recuperaciones. Sí. Marvin, para ambos y Merlin, voy a ir un poco en consonancia con lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, cuando se habla de hacer ciertos ajustes o ciertas cosas, está, por ejemplo, lo que hemos conocido esta semana, donde el presidente de la República ha tenido que también a denunciar, es el tipo, por ejemplo, de gastos sobre plazas que no existen. En el caso de la Asamblea Legislativa, que es un punto que se volvió neurálgico esta semana al conocerse de ciertas plazas de personas que están devengando, por un lado, un salario y por otro lado están con otra, recibiendo otro salario. ¿Qué piensan ustedes alrededor de todo eso, Merlin? Mire, yo creo que esto requiere una verdadera reforma de todo el Estado, ¿verdad? Porque plaza fantasmas o grasa en el Estado existe en todos los 3 órganos del Estado, y existe mucho esto de plaza fantasma, digamos, que todos conocemos por todos lados. Gente que se le paga sin tener una institución, ¿verdad? No solo en la Asamblea, sino también en el Ejecutivo, y para ser honestos, incluso en el Legislativo. Entonces necesitamos realmente que haya, yo esperaría que la Asamblea nueva, ¿verdad?, corrija esto. Es decir, yo ayer me sorprendí a ver unas estadísticas de la cantidad de funcionarios que tiene cada fracción legislativa. En promedio, un partido como Gana, por ejemplo, tiene 26 empleados por diputado, ¿verdad? A mí me parece que esto es hasta grosero hacia la población, sobre todo la población que no tiene empleo. Entonces, esto requiere una verdadera reforma de la carrera profesional del sector público para que evitemos no solo las plazas fantasmas, sino también esas disparidades de salarios. Aquí tenemos salarios de $350, que es lo que gana, por ejemplo, un encuestador en la Digestic, con plazas de $5,000, $7,000 y los adhonoren hasta $10,000, ¿verdad? Entonces, creo que aquí hay mucho que se puede decir y hacer. En el caso, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa no solo es un partido, son todos los partidos. Todos los partidos. Arena, FMLN tienen una cantidad de... No, eso, totalmente de acuerdo con usted, Ernesto. Esto no es un tema que es para un partido. Ponía el caso de Gana porque fue el que más tiene en promedio, pero también está el FMLN, está Arena, el PDC. Entonces sí, incluso hasta el diputado independiente. Entonces es realmente como vergonzoso realmente que se tenga esta cantidad de personal, ¿verdad?, en un Congreso, cuando en realidad uno vota por las competencias o por lo que cree que un funcionario tiene. Regresando al punto por el cual iniciamos la conversación, es que estas son las cosas con las cuales ahora, en este nuevo, digamos, perfil de administración política que va a tener, en el caso la Asamblea Legislativa, son las cosas que se supone se van a quitar, ¿no? Pues nosotros esperaríamos eso.
Marvin. Yo vuelvo a insistir, el plan Cuscatlán habla de hacer un pacto fiscal y un pacto fiscal debe de incluir, por ejemplo, en materia de ingresos públicos, debe de incluir también la materia de gasto público. Y en este sentido, el gasto público debe de ser, parte de este pacto fiscal donde el gobierno se comprometa. Este problema, por ejemplo, de las plazas fantasmas, se debe a que no tenemos, no se han implementado, no se han querido implementar, reformas al servicio civil. Es decir, que una organización del Estado, una institución del Estado necesite personal está bien, es normal. Si eso va en el caso del gasto público, a beneficiar a la población. O sea, nadie puede negar que contratar más policías, contratar, más personal militar para las labores de seguridad pública, que se ha metido el ejército a esto, pues eso beneficia a la población. Nadie puede negar que contratar más médicos o personal médico para los hospitales, eso beneficia a la población. Y qué no decir en el caso del magisterio. Contratar más profesores, más docentes, eso ayuda a los alumnos, ayuda a mejorar el sistema educativo. Lo que debe de hacerse en este caso es en la parte administrativa, para eso está allí en la Asamblea Legislativa y los diputados no han querido hacerlo, que es la ley de la carrera administrativa. Esto debe de regular cómo se va a contratar al personal nuevo, qué clase de exámenes de admisión o cómo se va a licitar una plaza. Aquí resolveríamos el famoso problema del nepotismo, donde te dicen de que, bueno, es que no es prohibido que se contrate y es inconstitucional que el familiar de un funcionario pueda trabajar en el Estado. Bueno, perfecto, pero si se somete, a los canales que la ley establece de cómo se va a contratar a la gente, pues en ese sentido creo que ayudaría a implementar reformas al servicio civil. Lo interesante del Fondo Monetario Internacional, fíjate Ernesto, te quiero comentar que lo ha hecho con Costa Rica y como se ha hablado de que esta negociación que está haciendo El Salvador con el Fondo Monetario Internacional se va a parecer a Costa Rica, es que en el caso de Costa Rica, entre otras cosas, en las exigencias que está, más que ponerle carga o recortes económicos a la parte social, en Costa Rica lo que se está hablando, por ejemplo, es de homologar los salarios a nivel del Estado. Es decir, que en el caso de El Salvador, los 3 órganos del Estado, un técnico 1 va a ganar lo mismo que gana el técnico 1 en el órgano judicial, en el órgano legislativo y en el ejecutivo, homologar los salarios. Y se habla también, en el caso de Costa Rica, de un IVA diferenciado, por ejemplo, ¿no? Para poder tener, optimizar mejores los recursos en lo que respecta a la población. Más allá, interesante revisar a qué acuerdo se llega El Salvador con el Fondo Ya vamos a hablar de eso en particular. Más allá del fin del balance de poder y de los frenos y contrapesos que en algún momento algunos creen, lo positivo de esto es que va a tener todo los votos necesarios para impulsar cualquier tipo de reforma, derogar cualquier tipo de ley o de crear nuevas leyes. Y sobre todo también creo que va a tener la Contraloría Social de la población, que espera que hagan esas cosas. En la Asamblea Legislativa el 1 de mayo será decisivo para ver lo que viene por delante, desde la instauración de la Junta Directiva y del resto me imagino, de publicaciones, porque lo primero que va a ir es una auditoría, entiendo. Esperaríamos como población que eso suceda, Ernesto, ¿verdad? Yo creo que también con la expectativa, cuando el presidente Bukele entró al Ejecutivo, también tuvimos muchas expectativas y que él, con algunas sospechas de compras que se han hecho a funcionarios, a amigos, a familiares, ha dejado, un poco de duda en la población. Así es que esperaríamos que esa asamblea que representa a su partido político dé esa respuesta a la población y esos señalamientos de corrupción que se han hecho, ellos lo corrijan desde el primer día en la nueva Asamblea Legislativa. ¿Cómo? Precisamente, ¿verdad? Por ejemplo, clarificando el tema de plaza, por ejemplo. Ese es un tema... Porque son como 1.200. Lo que sucede es que hacen una especie de trampa, ¿verdad? Cada fracción por cada diputado recibe $15,000, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y usted entra a una página y ahí puede ver Usted, diputado, recibe mensualmente 12,000 y usted contrata, lo distribuye en... $15,000, ¿verdad? Por diputado. Entonces ahí contratan PPI, activistas, amigos que ni siquiera llegan a la Asamblea Legislativa. Eso es un secreto a voces.
todos conocemos personas que trabajan de esa manera en la Asamblea Legislativa. Entonces, exactamente. Solo un dato, Merlin. ¿Sí? Merlin, solo un dato, y Ernesto, por ejemplo, para ponerle cifras, la fracción de Arena, que es la que tiene la mayor cantidad de diputados en este momento, 37, recibe mensualmente un poco más de $500 millones cada mes destinado para esta partida que se le conoce, como tú decías, Merlin, de gastos administrativos. Son $555,000 mensuales que recibe la fracción de Arena. Y no quiero que dejemos el sabor de que estamos en contra de los empleos que verdaderamente se necesitan. No, estamos hablando de ese tema que deja un vacío abierto para que de alguna manera se considere eso como... Pero Ernesto, sí. Merlin, te voy a decir, Merlin y yo, Merlin ha sido funcionaria y yo pertenezco al sector público también. Y voy a decirte algo, es bien importante la probidad en los empleados públicos, en los funcionarios y en los empleados públicos, la idoneidad, la capacidad. Si es que no, tú tienes razón, no es que estemos diciendo aquí que no hay que, digamos, contratar a la gente, pero no se puede por la cherocracia, digamos, ¿verdad?, contratar a las personas. Okay. Entonces, lo que debe de fomentarse es la transparencia y sobre la base de criterios y perfiles. Yo creo que aquí también, ¿verdad?, cuando hacemos esos análisis globales, allí yo creo que un Congreso debe tener gente técnica que ayude a los diputados a poder establecer leyes que respondan realmente a las necesidades de la población y que no tengan vetos posteriormente. Es decir, que exista gente técnica que apoye, debe de existir, y no vamos a decir que todos estos números son plaza fantasma. Eso es en primer lugar. Y lo otro, Ernesto, que yo creo que aquí hace falta sincerar esta discusión de cuánto debe ganar un funcionario público, cuánto debe ganar un diputado, cuánto debe ganar un ministro o un viceministro, porque aquí hay una disparidad. O sea, ¿de qué me sirve tener en la plaza, en la ley de salarios, un salario para el ministro de $3,500 cuando hago la trampa de renunciar a ese cargo y que me paguen como ad honorem o como asesor? Eso es engañar a la población. O sea, hay que abrir la discusión, porque yo sí creo, mire, en mi caso, por ejemplo, que he sido funcionaria, si yo le contara los casos que tengo que estar respondiendo en la Corte de Cuentas por auditorías que han hecho, o sea, esto es eterno. Por 10 años voy a estar yo en este zipizape con la Corte de Cuentas tratando de resolver algunas cosas que todos los funcionarios públicos tenemos que responder. Entonces, la responsabilidad de un funcionario público es muy alta, en tanto que su firma como representante legal, por ejemplo, en la institución, asume patrimonialmente una responsabilidad muy grande, que incluye, por ejemplo, los bienes de mis hijos, de mi esposo y de toda mi familia. Entonces, esa discusión para mí hay que hacerla de manera abierta y no pensar que porque es ministro tiene privilegios y no tiene responsabilidades, pero sinceremos esta discusión. ¿Qué características debe de tener el debate, el diálogo, la concertación y todos esos elementos importantes para lograr consensos en un órgano tan importante como es la Asamblea Legislativa e iniciar el despegue de resolver los problemas, como lo decía, de crecimiento económico, generación de empleo, generar condiciones de políticas públicas que ayuden a salir del letargo en el que estamos como país? Quiero dejar planteado esto para cuando regresemos y, por supuesto, vamos a hablar acerca de esos ajustes que en algún momento muchos hablan que son parte elemental de las discusiones o reuniones que se tienen con organismos internacionales. Correcto. Sobre todo el ejemplo que ponía Marvin del tema de Costa Rica, que logró establecer, de acuerdo a los especialistas, una negociación que parece que es bien coherente con relación a los indicadores sociales que tiene este país centroamericano. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos. También quiero aprovechar e invitarlos a que me acompañen hoy a sintonizar en directo con Ernesto López Radio a las 7 de la noche. Vamos a hacer un análisis sobre electoral con los nuevos alcaldes electos para los municipios de Ilopango y Soyapango. Estarán con nosotros José Chicas, alcalde electo para Ilopango, y la doctora Mercy Montano, alcaldesa electa por Soyapango. Vamos a hablar precisamente de aspectos elementales, de necesidades sociales y otros proyectos de desarrollo local que tienen estos dos importantes municipios ubicados al oriente de la capital. Así es que no se pierda hoy a las 7 de la noche sintonizar en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y por supuesto en Facebook, en vivo, transmitiendo para todo el mundo.
Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Recordarle a usted que para un camino seguro necesitas los mejores repuestos y por eso Econoparts te ofrece las mejores marcas y con la mejor garantía. Y precisamente nos vamos gracias a Econoparts hasta el sector del Boulevard del Ejército para conocer cómo está el tráfico a esta hora. Las imágenes hablan por sí solas. Ahí usted puede apreciar que hay un fuerte congestionamiento o hay un tráfico lento para el ingreso a la capital, producto de ser un día lunes, que es normal encontrarlo y sobre todo en estas horas pico. Así es que gracias a Econopar, quien te ofrece precisamente repuestos con garantía, es el informe de tráfico a esta hora de la mañana. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Bueno, continuamos en esta primera parte del programa conversando con Merlin Barrera. Ella es economista y también tenemos desde San Miguel a nuestro buen amigo y analista de temas de país, a Marvin Aguilar, con quien estamos haciendo una valoración sobre ese componente importante que tiene que ver con el ejercicio legislativo de cara a la formulación de leyes que fomenten una política para poder lograr salir adelante con los grandes desafíos o retos que tiene el país, que son en materia económica y social. A ver, hacía la mención sobre qué características deberá tener ese tema del debate y el consenso en la Asamblea Legislativa a partir de esta configuración política y que permita de alguna manera establecer un diseño de país en materia económica que logre solventar los elementos claves que ustedes han mencionado. Primero, crecimiento económico, generación de empleo, que el poder adquisitivo de los salvadoreños sea desde luego acorde a las necesidades hoy día. Voy contigo así, Marvin. Ernesto, históricamente en El Salvador lo que hemos tenido es que llega un gobierno y empieza el año cero y comienza a hacer cosas. Luego llega otro gobierno y cambia todo. Eso lo hemos tenido históricamente. Quizás el reto político de la administración Bukele debe de ser cortar esa forma de hacer las cosas. Y si bien él tiene el control total de la Asamblea Legislativa y del órgano ejecutivo, yo creería que esta fracción mayoritaria debe de trabajar bajo los principios de transparencia, de justicia, participación e inclusión, para que cuando en el futuro haya un cambio de fuerzas o de correlación de fuerzas, no vengan las nuevas fuerzas a decir que lo que se hizo atrás no servía y volvamos otra vez a comenzar de cero, porque ese es el problema histórico que tiene este país. En ese sentido, creo que el gobierno o la fuerza de Nuevas Ideas tiene legalidad, pero debe de ser inclusiva y debe de acercarse hacia este pacto fiscal, que yo insisto en eso, porque debemos de entender una cuestión: la columna vertebral de esta sociedad, de El Salvador, de cualquier economía, es obviamente la política fiscal. Claro. Y claro. No producimos nada, no tenemos recursos, obviamente. Exactamente. ¿No? Entonces, el gran problema que va a tener el gobierno para cumplir todas las expectativas de la población es precisamente la recaudación. Okay. Y como lo apuntaba la economista ahí en el panel, ¿verdad? No se puede estar creyendo que vas a financiar todo endeudándote. O sea, esto es imposible, pues no es viable para el país. En ese sentido, tener las mayorías que tiene debe de motivarlo, fíjate, a trabajar en estos principios: transparencia, justicia, participación e inclusión. Y esto debe de llevar aparejado una serie de reformas. Por eso, esto es lo político, por eso el pueblo le dio ese poder. Debe de reformarse profundamente la Corte de Cuentas de la República. Debe de reformarse, la serie de instituciones y de leyes que no permiten o que han entrampado de alguna manera
digamos, el desarrollo económico del país. Merly. Hablo de la Corte de Cuentas en el sentido de ese control de las plazas fantasmas, claro, o incluso las auditorías internas, que son las que deben de alertar, avisar cuando un funcionario está, o la Asamblea Legislativa, un órgano del Estado, está cometiendo estas irregularidades de las plazas fantasmas. Por citarte un caso, que tiene mucho que ver en el caso del gasto público a la hora de hablar de un... Vamos a ver, Merly. Yo lo que creo es que el principal reto que va a tener esta asamblea nueva va a ser lograr una verdadera concertación del país. Eso necesitamos urgentemente, porque aquí que el pacto fiscal para mí es un mal necesario dentro de todo esto, pero no debe ser el objetivo de la nueva asamblea, sino que concertar para establecer una verdadera visión de país, donde todos nos incluyamos, porque esto no es una discusión solo política, ¿verdad? Aquí los grandes actores del país, la sociedad civil, la empresa privada, tienen un rol protagónico para poder empujar y sacar adelante en términos del empleo. Recordemos que el Estado en sí mismo apenas genera un 20% del empleo público, pero es el sector privado, y aquí no solo me refiero a la gran empresa, no es que solamente se van a sentar a hablar con la NEP o con la Cámara de Comercio, que ciertamente son actores importantes, sino también con toda la pequeña y microempresa de este país. ¿Qué políticas vamos a trabajar para ellos? Porque en realidad, ¿verdad?, lo que necesitamos es hacia dónde vamos a ir como país. Y esto requiere de una verdadera concertación, diálogo. Yo lo que he visto es que hemos tenido 2 años de continua campaña desde el 1 de junio y que el presidente Bukele asumió. Inició toda una campaña política y yo esperaría que con esta asamblea ojalá finalice, porque ya no necesitamos estar confrontando políticamente, sino que lo que necesitamos es sentarnos a hablar, establecer planes en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad pública, en materia de programas sociales, en materia de infraestructura logística que el país necesita, en materia de apuesta a sectores productivos. Esta es la agenda que debemos de conformar, y yo diría que sería muy valioso para el país aprovechar esta correlación tan unificada que vamos a tener en la Asamblea para liderar una verdadera visión nacional que nos permita avanzar. Si no logramos eso, Ernesto, vamos a seguir discutiendo, señalando, y sobre todo no podremos dar respuesta a las grandes necesidades de la población. Yo creo que para mí ese es el reto más importante que debe asumir esta nueva legislatura en coordinación con los otros órganos del Estado. ¿Qué podemos esperar de una reunión con el Fondo Monetario Internacional? Aquí ese es un tema sumamente complejo, porque yo quiero decir en primer lugar es que no hay que satanizar al Fondo Monetario, ni las reuniones, ni los acuerdos con el fondo. No hay que hacerlo porque ya está, ¿no? No, pero además porque yo soy de un pensamiento, mire, la deuda en sí misma no es mala, cuando usted la dirige a poder inyectarle a la población recursos que pueda generar productividad y empleo. No es mala cuando va destinada a la seguridad pública. Pero cuando va destinado al tema de subsidio y programas sociales... No, es que lo que sucede es que el Fondo Monetario, aquí no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Y ellos como institución financiera van a requerir garantizar la devolución del dinero que van a prestar, si estamos hablando de 1.300 millones. Entonces, el Fondo Monetario no le pone una pistola para que usted haga y esté obligado a hacerla, le plantea opciones. Y ciertamente, ¿verdad?, aquí viene un paquete fiscal realmente que nos va a golpear a todos. ¿Por qué razón? Porque dadas las restricciones fiscales, y dado que no hay una voluntad de reducir el gasto, aquí la única forma es vía incremento de ingresos, a través de impuestos, a través de incremento de IVA, a través de nuevos impuestos y a través, como usted muy bien lo dice, de reducción de subsidios. El Fondo Monetario desde años atrás ha sido enfático que los subsidios deben reducirse. Y yo estoy segura que en este paquete de los 1.300 millones que se está gestionando ya, ahí por seguro vamos a tener una reducción del subsidio a la electricidad, al gas,
¿qué son los grandes subsidios? Que el transporte, por ejemplo, que son los 3 subsidios que generalmente el Fondo Monetario va. Pero es todo lo contrario que estamos viendo hasta ahorita. El gobierno ha logrado mantener, incluso generar reducciones en el tema de energía, por ejemplo. Volverse subsidiario de alimentación hoy con el tema de la pandemia. Trasladar mayores recursos para el tema de, por ejemplo, la vacuna, en el tema de la mejoría en los sistemas de salud. Y estoy un poquito asumiendo ese papel de decir en contraste de lo que podríamos estar hablando. Yo creo que el tema de la vacuna es muy aparte y ciertamente es obligación de todos los estados otorgar este alivio, digamos, en la pandemia. Ahí sí. Ahora, el tema de las cajas solidarias... No perdón, mientras no pero tenemos problemas con tu intervención. Parte esencial, la vacunación es importante para reactivar la economía, ¿verdad? Entonces, la vacuna es algo que no debe estar en discusión, ¿verdad? Secundando lo que dice Merly. Sí, estoy de acuerdo. Pero ciertamente el tema de las cajas solidarias son subsidios que está dando el Estado y que van a ser tocados por el Fondo Monetario Internacional con seguridad. Yo creo que aquí, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos y el fondo será enfático en que estos recursos, estos nuevos 1.300 millones de dólares de deuda deben de ir a una apuesta de reactivación económica y de fortalecimiento de ciertos programas sociales que ayuden a disminuir la pobreza. A mí este tema sí me preocupa mucho porque para poder reducir un punto de pobreza, un país como el nuestro se tarda muchísimos años. Y estos 10 puntos que hemos subido en estos últimos meses por la pandemia van a costar muchísimo para poder reducirlos. Entonces creo yo que el Fondo Monetario entregará un paquete que nos estará obligando ciertamente a apretarnos el cinturón y recordemos también que un incremento de impuestos, un incremento del IVA reduce la capacidad de crecimiento del país. Esto está demostrado. Entonces, si por un lado queremos reactivar la economía y por otro lado aceptamos un paquete como el que el Fondo Monetario nos va a definir, esto entrará en contradicción porque ¿cuáles van a ser entonces los motores que vamos a tener para poder reactivar este país? Entonces, estos temas son muy complejos, o sea, no solo es decir, aquí vengo con mis 1.300 millones, ¿verdad? Que ya, como muy bien dice Marvin, hay que ver cómo lo ha hecho Costa Rica, que Costa Rica tenía un déficit fiscal muy igual al nuestro, en términos, era mayor incluso antes de la pandemia, pero Costa Rica habrá definido cuál es su apuesta económica y hacia dónde orientar ese recurso. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a ir a endeudarme con más dinero al Fondo Monetario para seguir repartiendo cajas solidarias, nunca eso va a resolver el problema que este país tiene. La gran apuesta debe ser cómo generamos fuentes de empleo para toda esa cantidad de jóvenes que anualmente están saliendo, cómo ayudamos a la empresa privada a crear condiciones para que crezca y de esa manera genere un efecto multiplicador en el empleo. Eso es el verdadero reto que debemos de lograr con este paquete. Marvin. Lo que sucede es que el Fondo Monetario Internacional le ha presentado al gobierno una lista de posibles impuestos o medidas que debe de tomar en El Salvador. Y esto es lo que algunos analistas políticos han establecido que va a determinar si este gobierno está con los pobres o está con los ricos, ¿verdad? Porque lo que decía Merly, se puede subir el IVA, pero también se puede poner un IVA diferenciado, por ejemplo, a los productos suntuarios, ¿verdad? Se puede poner un impuesto predial, se puede poner un impuesto al patrimonio, e incluso, así como se puso el impuesto de la telefonía, se puede poner un impuesto solidario a las grandes fortunas, a las que han salido beneficiadas con la pandemia, porque hay que decirlo, dentro de la pandemia han habido empresas que han obtenido ganancias, que han aumentado las ganancias. En ese sentido, creo de que ahí vamos a ver si el gobierno decide irse por los impuestos, más populares, el IVA, por ejemplo, y no hace una reforma, por ejemplo, de la renta. Merly quiere hacer un comentario. Lo que sucede es que aquí no se trata de lo que el gobierno quiera hacer,
es lo que deberá hacer porque no tiene otra opción. Es decir, si impone un impuesto como el predial, esto le genera, el mismo Ministerio de Hacienda ya ha hecho cálculos de 200 millones más de recaudación. Teniendo déficit como el que tenemos, solo el déficit de este presupuesto que se presentó para el 2021 llevaba más de 1.300 millones de dólares. Solo el déficit presupuestario. Entonces, usted puede poner un impuesto predial, pero esto no va a solucionar el gran hoyo que tiene en las finanzas del Estado. Entonces, no se trata de que voy a escoger... ¿Y este tema de jueves de evasores? Yo diría, bueno, ya la misma Fiscalía dio posición respecto a esto, ¿verdad? Que para esto hay procesos administrativos que deben de llevarse. Yo sé que esto a veces cuesta entenderlo a la población, pero no se trata solo de que aquí vengo a señalar y mañana voy. Hay un proceso que seguir de acuerdo a la legislación y yo no puedo, y la Fiscalía le ha dicho, si usted no ha cumplido, aunque me traiga una demanda, yo no puedo proceder. Eso claramente lo ha explicado la Fiscalía. Hay etapas de un proceso administrativo que tienen que cubrirse para finalizar con una orden de la Fiscalía. Pero eso, digamos, mire, yo creo que este tema puede ayudar, ¿vea? Y yo creo que aquí muchas veces se me ha señalado que yo digo de que no tienen que andar condenando a los evasores. Todo lo contrario, ¿verdad? Creo que aquí hay dos tipos, ¿verdad? Los evasores y los elusores. La elusión es lo que las leyes le permite. Entonces, si la ley le permite a usted no pagar cierto tipo de impuestos, si esto es legal, ¿usted cómo va a obligar a alguien a pagar? ¿Verdad? Allí requiere reformas de la legislación. En definitiva, efectivamente. En definitiva, hay que ilegalizar la elusión. En definitiva, solamente quiero concluir con esto, ¿verdad? Porque ya se nos fue el tiempo. El paquete de impuestos que viene va a ser diverso, porque no hay otra opción, ¿verdad? La reducción de subsidios va a ser necesaria y, sobre todo, la focalización de este dinero que se reciba para verdaderos programas de reactivación económica será lo que va a aceptar el Fondo Monetario. Es decir, no voy a ir a endeudarme con 1.300 millones para seguir contratando más grasa en las instituciones públicas. Pero yo he escuchado en el discurso de funcionarios que va en otro sentido, de seguir manteniéndole la ayuda a la población. Pues yo no sé qué les va a decir el Fondo Monetario, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. Pero no creo que acepte realmente eso. Ok, Marvin, tu conclusión, 30 segundos porque se me fue el tiempo y te agradezco que nos hayas dado tiempo para hablar contigo. En el caso del retiro de los subsidios, Ernesto, quiero decirte algo. Por ejemplo, voy a tocar el caso del agua. Yo digo de que quitarle el subsidio a la gente, ¿no? Y esto incluye a la clase media. Cuando el agua que tomamos o que nos envían no puede ser tomada, no es bebible. En el caso de San Miguel, el agua tiene un plomo tan alto que te produce insuficiencia renal y una serie de enfermedades. Entonces, yo diría que cuando le vas a quitar el subsidio a la gente, pero que la gente va a tener que seguir comprando el agua embotellada para poder medio tomar algo y no dañarte el cuerpo, pues eso va a ser un efecto negativo a la población. Por eso es necesario Por eso es necesario tener control precisamente del tema del agua, y es una deuda que en la Asamblea Legislativa se tiene. Marvin, se me fue el tiempo, me comprometo a tenerte más adelante con nosotros, incluso invitarte también los días viernes, si eres parte también, has estado formando parte de nuestra agenda de análisis los días viernes. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Marvin. Ahí estamos, un gusto, y saludos a Merlin, saludos a tu audiencia. Gracias también, Merlin, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Era necesario tener también un poco descifrado este escenario de lo que viene en materia económica para el país. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Ernesto, un gusto. Gracias. Nos vamos a la pausa en la segunda parte del programa. Maestros, este fin de semana se pronunciaron los maestros por el reinicio de las clases semipresenciales, pero ellos solicitan ser vacunados contra el COVID. Vamos a hablar con Paz Cetino, secretario general de Bases Magisteriales, y también con Javier Hernández, presidente de los colegios, de la gremial de colegios privados, y sobre todo también de otros elementos claves que determinan la reapertura semipresencial de las clases el próximo 6 de abril, como lo ha planteado el gobierno. Nos vamos a la pausa y regresamos con ellos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta un espacio para que usted conozca cómo está el tráfico en las principales arterias y avenidas de nuestra ciudad capital. Y por supuesto, gracias a Econoparts, para un camino seguro necesitan los mejores repuestos. Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía. Ahí está la avenida Jerusalén para que usted tome en consideración cómo está el tráfico a esta hora, si usted piensa transitar por esta zona. Y esto es gracias a Econoparts, donde nuestras marcas son la mejor garantía, porque para un camino seguro necesitas los mejores repuestos. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Vamos a aprovechar conversar con Paz Cettino, secretario general de Bases Magisteriales. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Paz Cettino. Muchas gracias, Ernesto. Estamos a la orden. Gracias también, Javier Hernández, presidente de la gremial de colegios privados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Siempre es un placer estar contigo, Ernesto. Mucha expectativa, mucha incertidumbre. Algunos están contentos, otros de alguna manera están con ciertas dudas con relación a este llamado y a esta decisión ya de autorizar las clases semipresenciales a partir del 6 de abril. Sin embargo, este fin de semana hubo conferencia de prensa, declaraciones de sectores de maestros que están pidiendo ser vacunados antes de irse a las aulas. Bueno, para nosotros esto era de esperarlo. Recuerde Sí. usted de que a principios de año se tenía previsto por parte de los funcionarios reaperturar las escuelas, pero un marcado número de casos echó atrás de la decisión, se postergó. Uno esperaría que realmente la decisión que se ha tomado de reiniciar las clases presenciales a partir del 6 de abril sea una situación que responda a datos objetivos entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Digo esto porque, uno puede palpar que los datos van a la baja, los números de casos van a la baja, incluso los muertos mismos. Hoy, la cifra de hoy, teníamos un buen rato de no verla así, 4 decesos. Entonces, esto va a la baja. ¿Qué es lo que nosotros hemos reclamado? En un momento determinado hay que reabrir las escuelas, es que no pueden estar, ya cumplimos un año exactamente de estar con los niños fuera. ¿Qué es lo que nosotros hemos reclamado a la ministra de Educación? Y no se lo hemos reclamado, se lo hemos solicitado de buena manera. El miércoles en una reunión nosotros le decíamos que para que esta reapertura fuera de veras segura, lo mejor sería que nosotros estuviésemos inmunizados antes de ello. Por 2 razones, Ernesto. Uno es que, usted lo sabe, los maestros no escapan a esa realidad. Claro. El trabajador público en este país somos hombres y mujeres envejecidos por el problema de pensiones que no nos deja salir. Entonces, nosotros, el segmento de maestros en este país, el 60% de toda la planta están arriba de 50 años. Estamos arriba de 50 años. Y de esos 43,000 maestros que sirven a la escuela pública, hay por lo menos 22,500 que tienen una o más enfermedades crónicas. Y eso los pone en una situación mucho más vulnerable. Y yo debo decir lo siguiente, es que el tipo de interacción que vamos a tener nosotros no es cualquier tipo de interacción. Es que los niños actúan de manera inconsciente, claro. Se van a acercar entre ellos mismos. Son 43,000 vacunas las que se necesitarían para todo el sector magisterial, alrededor, al menos esta es la cifra que yo tengo acá. Veamos. Exactamente, por allá anda un poquito más de 43,000. Solo el público. Solo el sector público, sí, claro que sí. Bueno, pero casi por lo general del público también trabajan en colegios privados, algunos, ¿no? Se repite, pero no es... Pero estamos necesitando esa cantidad de vacunas. Esa cantidad de vacunas. Entonces nosotros les decíamos, bueno, yo hice quizás una petición que no le va a agradar a muchos. Yo le decía a la ministra, en esa línea de cómo se van a vacunar, primero aparecen los trabajadores de salud pública. Es correcto. Y yo le decía, después vienen los policías, después los militares, y en cuarto lugar aparecemos nosotros. Y yo les decía, invertan el orden.
Hoy nosotros somos más vulnerables, nosotros somos personas envejecidas y por lo general los militares son personas jóvenes con una cultura física distinta a la de nuestra que pueden soportar cualquier embate del virus. Hay que ponerlos a hacer ejercicio a todos los maestros, todo el gremio de maestros. Eso así es. Javier, ¿hay razón de que los padres de familia tengan miedo de enviar a sus hijos a las escuelas? Por supuesto. ¿Por qué? Sobradas razones. A ver. Yo creo que la experiencia que hemos visto alrededor del mundo y lo que hemos vivido en este país con respecto al tratamiento de esta pandemia nos da lugar a pensar que todos somos vulnerables a este tema del contagio del COVID. Y la realidad de cada familia obliga a pensar y a decidir, a optar también por cuál va a ser el futuro que va a tener los niños que están estudiando del hogar. Y en este sentido, nosotros respetamos muy bien los lineamientos del Ministerio de Educación. Hay una característica de este abrir las clases de nuevo que es opcional. Y esa parte opcional la respetamos. A cada padre de familia que considere que tiene temor grande. ¿Qué porcentaje de colegios privados, en tu caso, estaría abriendo o se estaría manteniendo siempre con la parte semipresencial? Nosotros todavía no tenemos eso calculado, pero sí entendemos que es prudente y es saludable darse un tiempo después del 6 de abril, entre el 6 y el 20, 21, 22 de abril, darse un tiempo para poder, tener lejos del centro educativo todavía los estudiantes. No tenerlos todavía reunidos porque, recuerda, vamos de una vacación, han pasado por centros de contagio las familias, y también lo que decía el maestro Pacetino y los maestros que se pronuncian por la vacuna, también es un tiempo en el que el Ministerio de Salud puede alcanzar a tener un sector considerable de maestros ya vacunados. ¿Y estarán preparados? Porque tengo un modelo de lo que hemos recogido a lo largo de nuestra investigación, cómo en otros países se preparan los colegios para poder adecuar sus instalaciones con, manteniendo, por ejemplo, la parte privada, ¿no? O sea, perdón, de distanciamiento social. Por ejemplo, estos estudiantes que estamos viendo acá es una, como una especie de, no sé cómo se llama, de enseñanza, dígame un poquito, pero les están diciendo cómo guardar la distancia. Sí. ¿Verdad? Un protocolo. Eso por un lado. Y por otro lado también, veamos un aula, tengo una fotografía ahí, no sé si es de qué país. Ahí se están haciendo los distanciamientos de cómo. La gran pregunta es si esto se ha hecho acá. Ahí está esta, mira ese modelo de pupitres o de área. Sí, para el distanciamiento social. Para el distanciamiento social. Sí. Realmente eso requiere de mucha, inversión, adecuación. No, pues, y son infraestructuras de primer mundo. Estamos hablando de otros países. De otro país, de otra cultura, de otra realidad. Sí. Aquí, Ernesto, lo que hay que tener claro ¿Dónde es esto? ¿Dónde? Este es en Portugal, por ejemplo. Es otro continente, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pausa y seguimos hablando del tema, ¿te parece? Vamos a aprovechar, desde luego, conocer el énfasis que tiene esta decisión y sobre todo también qué piensas tú del tema de la vacuna, qué piensa el sector del colegio privado. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos y estar enviando sus comentarios y sus preguntas a nuestra dirección @diálogo21 y @Neto López Radio. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Coaspae DRL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo, consolidación de deuda o maquinaria. Coaspae DRL, tu familia financiera.
Bueno, ya usted escuchó ahí todos los beneficios que puede tener para que usted adquiera un crédito de consumo, educativo, personal, para la salud, compra de vehículos y consolidación de deuda. Lo único que tiene que hacer es pedir más información ingresando a la web coaspaerl.com o también visitando sus 5 agencias. También ponen a disposición de ustedes el siguiente WhatsApp 62 30 64 60 62 30 64 de Coaspae DRL, tu familia financiera. Continuamos. Veamos entonces ahora de manera muy concreta cuáles son aquellos aspectos que determinan estar preparados para cumplir con todos los protocolos de sanidad, tanto en el área privada como también en la parte pública. Comienzo contigo. Tenemos la palabra para... Lo primero que tenemos que garantizar es que la familia salvadoreña entienda, esté enterado, haga suyo, se empodere de lo que le corresponde como primera instancia en tener que participar de este retorno. Y ahí le corresponde la gran responsabilidad del primer filtro en el hogar, en cuanto a que la familia debe de tener el cuidado de que aquel familiar que estudia, que presenta algún síntoma, alguna evidencia de que se encuentre vulnerable o esté contagiado, que no asista al centro educativo. Y estamos hablando también de trabajadores de la empresa educativa, pública o privada. O sea, el maestro, el administrativo, cualquiera que tenga relación, e incluso el padre de familia que quiera ir a visitar la escuela por alguna razón, el colegio, pues que no se acerque al colegio, porque ya es un colegio o es una escuela que ya está habilitada con estudiantes dentro, con docentes, con recursos de otro tipo que deben de cuidarse. Entonces lo primero es garantizar capacitación a la familia. Lo segundo es que las condiciones internas del centro educativo se encuentren cumplidas para poder recibir a la comunidad educativa. En cuanto a que los protocolos que se han puesto en estudio y han sido aprobados por el Ministerio de Educación se activen de inmediato y puedan rendir el efecto que estamos buscando de prevenir el contagio. La siguiente condición es definitivamente es que esto se vuelva una cultura, Ernesto. Que esto se vuelva un comportamiento del cual no tengamos que estarnos quejando, sino del cual debamos aprovechar las virtudes que corresponden, un accionar de prevención. A ver, maestro. Tal cual lo plantea Javier, en realidad se requiere de una alta responsabilidad de todos los sectores, una vasta responsabilidad de todos. Pero en la escuela pública es totalmente distinta al colegio privado, porque el colegio privado, ahí está el administrador, con mucha facilidad se obtienen los recursos que hay que implementar o que se van a utilizar. En la escuela pública ese es el gran problema. Cómo obtener los recursos necesarios para implementar todo el protocolo. Y lo digo así porque para que se haga un desembolso en el Ministerio de Educación, en las escuelas públicas, para que se dé un desembolso de los presupuestos de funcionamiento, hombre, hay que esperar 2 o 3 meses. En ese sentido, yo esperaría que el anuncio que hizo el ministro de Hacienda, que disponen de aproximadamente $20 millones para enfrentar esta reapertura de las escuelas, que eso se traduzca en los recursos necesarios para cada una de las escuelas, independientemente de dónde se encuentren esas escuelas, porque aquí hay escuelas, Ernesto, que básicamente un año después de estar solas, están en total abandono, requieren intervenciones de todo tipo. Y es necesario entonces una coordinación entre Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Educación para que este plan o para que esta reapertura presencial o semipresencial pues dé los resultados que estamos esperando. Por ejemplo, este día, lunes 15 de marzo, la Asociación de Pediatría de El Salvador ha publicado en un matutino un comunicado oficial en la que también sienta su posición sobre la reapertura escolar en el país y entre otras cosas plantean que los niños deben de llevar previamente, recomiendan a los padres de familia que antes de enviarlos que pasen por un chequeo médico para saber las condiciones en las que entran. Es que fíjese, Ernesto. Positivo. ¿Ah? Es positivo. Es muy positivo. Es correcto. Claro. Eso es bien importante. Es que fíjese, claro, Ernesto, hay experiencias comparadas y que debemos tomarlas en cuenta.
Mire lo que pasó en Italia. En Italia, el Ministerio de Educación y Salud creyeron que tenían bajo control la situación. Reaperturan las escuelas y se les viene una segunda ola. Y llegaron a la conclusión que los niños llevaron el virus a la mayor parte de hogares. Yo creo que ese ha sido el temor que ha tenido el gobierno. Y lo cierto es que a los niños no les da eso. Es que no, Sí, ellos, sí. ellos nada más lo transportan. Pues sí, pero ese es el temor que ha tenido siempre el gobierno de dar esta fecha del 6 de abril. Bueno, de hecho, ya se pensaba que el 1 de febrero Se iba a iniciar de parte de la acción pública. Sí. Nosotros como colegios privados tomamos la decisión de empezar el 18 de enero virtualmente porque sabíamos de que esto puede, bueno, ahorita, Ernesto, puede ser que después de Semana Santa nos digan que ya no empezamos el 6 de abril, porque depende del comportamiento que tenga la curva de contagio. Pero puede suceder otra cosa. Sí. Miren, acabamos de pasar un evento electoral. Se movió muchísima gente. Claro. En mitines públicos, sin mayor... A la hora de ir a Y miren, votar. hoy estamos a 15. Han pasado 15 días. Sí. Y la curva no se nos ha disparado. Sí. Dios quiera que eso suceda en Semana Santa y que las familias sean responsables en el manejo Bueno, y es que también de la vacación. en vacaciones Sugerir de que fin los de niños año pasen por chequeo médico antes de volver a clase es una cuestión positiva, creo. es positivo y en todo sentido. El Ahora, hecho es que todos los haya niños van a tener que haya acceso a disponibilidad eso, para es otra hacerlo. cosa. Por eso yo le decía, Ernesto, O sea, una coordinación con el Ministerio de Salud sí se puede. ¿Qué tal si el Ministerio de Salud nos dota de recurso humano en la institución? Pues eso puede ser. Si se quieren, cuando se quieren hacer las cosas, Para se los hace. colegios privados, el tema del chequeo médico se puede basar en una indicación o un requisito de ingreso al retorno educativo para los colegios privados. Sí. Para la escuela pública, lo que tendría que hacerse es que con el sistema de salud sea en los centros educativos donde pasen los chequeos médicos. Así es. Así como cuando llegaban antes a verle la dentadura, la salud bucal que tenía el programa la escuela pública. Entonces ahí yo creo que hay una salida, pero en el colegio privado el tema del chequeo médico para los niños y todos los que van a ingresar al centro educativo, creo que puede hacerse de esa forma. Yo leía el día de ayer un informe del Organismo Mundial de la Salud que hablaba sobre la niñez y adolescencia, que son los grupos como más vulnerables. Esto en el contexto del año que hemos tenido del COVID, ¿no? Que ha sido un año, obviamente, de mucha experiencia para poder tratar y manejarse en medio de esta situación, ¿no? Pues sí, definitivamente pasa por ahí, ¿verdad? Pero nosotros como instituciones educativas, Ernesto, tenemos que garantizar que de alguna manera estamos haciendo lo propio. Ok. El sector, este es un dato bien importante también que tenemos acá, maestro Cetino, que ustedes lo han dado. De los 43,000, que era la cifra que estábamos planteando anteriormente, 22,500 alrededor padecen enfermedades crónicas de maestros. Sí. ¿Sí? Y existen maestros que no pueden, bueno, eso ya tiene que ver con el tema de lo que decía de la pensión, no pueden pensionarse, ¿no? A ver, lo que quiero decir con eso es que tenemos una alta cantidad de maestros, compañeros, que son vulnerables al virus. Y fíjese, hay un decreto que le permite trabajar desde la casa, el 774, que ampara a todas las personas que tengan enfermedades crónicas, pero descompensadas. Pero se vence en mayo. Y se vence el 29 de mayo. Quiere decir que las personas que padecen una o dos enfermedades crónicas, pero no logran el nivel de descompensación, gracias a Dios, esas personas no pueden acogerse a ese decreto. Tienen que presentarse a las escuelas, ahí donde los ponemos en riesgo. Por eso yo reitero, a través de su medio, reitero el llamado. Yo creo que hoy por hoy, si la decisión del Ministerio de Educación y de este gobierno es reaperturar las escuelas, ok, en principio debemos garantizar que este regreso sea seguro, tal como ellos expresan. Y eso pasa porque se inicie de inmediato la inmunización de los profesores. Y dos, que se garantice el dotar a todas las instituciones públicas de los recursos de bioseguridad que necesitan. ¿No tienen las escuelas públicas no tienen ese protocolo ya instalado? No, el protocolo está. El protocolo está. Se necesita de agua potable. Yo le voy a decir esto.
Usted necesita tener esas zonas de lavado de mano. Necesita agua potable permanentemente. Y en la mayor parte de escuelas, bueno, en los barrios de este país, usted tiene que llega el agua potable 2 días a la semana, 3 días a la semana y por horas. Y si usted no tiene un tanque de almacenamiento, entonces tiene problemas en eso. ¿Cómo se van a adaptar a lo semipresencial? Voy a dejar esa pregunta planteada para cuando regresemos y vayamos concluyendo un poco con este tema que me parece que es importante clarificarlo desde el punto de vista de que la población y especialmente los padres de familia estemos claros a qué vamos a ir, a qué vamos a mandar a nuestros hijos el próximo 6 de abril, que es la fecha con la cual el Ministerio de Educación ha planteado la reapertura o apertura semipresencial de clases en el sector público y privado. Vamos a la pausa y regresamos con más. Coaspae DRL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo, consolidación de deuda o maquinaria. Coaspae DRL, tu familia financiera. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, veamos un poco el tema del semipresencial. ¿Esto va a ser aplicado también para el sector público? Para todos, tanto público como privado. Y es opcional también. Es opcional. Todas las reglas son generales. Okay. Ahora, Ernesto, lo que sucede es que aquí los padres de familia o las familias en sí no estén creyendo que el día 6 de abril van todos los alumnos a la escuela. No. Las instituciones educativas durante esta semana y la próxima elaboraremos toda la planificación de cómo recibir a los estudiantes. Eso implica que habrán días o habrán grupos de alumnos que van a ir un día sí o 2 días en la semana. Depende de la magnitud que tenga el centro educativo. En cuanto a alumnos y la dimensión del espacio físico. Porque el número de alumnos que van a llegar cada día a recibir sus clases tiene que ver con la capacidad física que tiene el centro educativo. O sea, es 1 metro, 1,5 metros promedio por cada de distanciamiento por estudiante. Entonces claro, usted tiene que darse cuenta cuántos alumnos va a atender en un aula de 7x7, para poner un ejemplo, o de 6x7. Entonces los padres de familia tienen que estar prestos a acatar las disposiciones o la programación que la institución le envíe. Si le dice el día lunes va a asistir tal grado, el día miércoles, pues esos días son los que van a asistir. Y los que no asistan a las instituciones, pues se tendrán que seguir atendiendo de manera remota. A los maestros les va a costar mucho esto, Ernesto. Bueno, creo que en el sector privado de colegios los padres de familia son más demandantes porque pagan el servicio de manera... Tiene que ser así. Es la característica del sector. ¿Van a responder los colegios privados a esa demanda de los...? Mire, la semipresencialidad es una de los componentes de la multimodalidad educativa que se va a servir al retorno. Hay otras formas también de atender a los estudiantes, no solamente la manera semipresencial. De hecho, tenemos o estamos exigidos a cumplir con otras modalidades. Y en este sentido, la semipresencialidad se basa en que la sección o el grado va a tener que dividirse en varios grupos. Hay un grupo que va a ser 100% virtual, aquel que no va a querer regresar al colegio todo el año y que va a sacar su año escolar tal cual ha estado por el momento atendiéndoseles virtualmente. Este estudiante es porque él y su encargado ha decidido no regresar al colegio. Ok, ese es un grupo. El otro grupo es el grupo semipresencial. Este grupo semipresencial tiene que ser atendido en varias secciones. Entonces, este grupo va a llegar al colegio una parte y otra parte se va a quedar en la casa. Cuando el grupo que esté en el colegio esté recibiendo sus clases, simultáneamente, al mismo momento, en vivo y en directo, debe de trasladarse virtualmente la clase que está dándose en el colegio hacia el hogar con el grupo que se ha quedado allá. Luego, tienen que volver a cambiarse el grupo y los que estaban en casa regresar al colegio y los que estaban en el colegio regresar a casa. Ese es el sistema semipresencial.
cuando se dice que se va a hacer la clase que virtual, semipresencial, se va a trasladar a la casa, digamos por medio de una videollamada, esto puede ser un sistema que algunos colegios podamos tener instalado, porque el aula se tiene que convertir en un aula totalmente multimedia, pero no todos tenemos los recursos como colegios privados para poder activar un aula de este tipo. Es un aula demasiado cara, sumamente cara. Entonces, ¿qué toca? Toca la otra opción, toca hacerlo de una manera remota asincrónica. ¿Qué significa? Que la clase que se da presencialmente en el aula se deba de grabar para que esa clase pueda trasladarse como un enlace vía YouTube u otra red social para poder trasladar al estudiante que no llegó al colegio, sino que se quedó en la casa. Entonces es una clase que le llega en diferido al estudiante que esté en el hogar. Este es un sistema que nos exige ahora un esfuerzo más y inversión en recursos que no contábamos antes de todo este esquema de pandemia. Significa que debemos estar preparados como colegios privados para responder a esta necesidad. Porque, Ernesto, estamos como sistema educativo entre la espada y la pared. Por un lado, las exigencias de tener como prioridad la vida de los salvadoreños, la vida del estudiante y los recursos de la comunidad educativa. Pero por otro lado, la exigencia de que no podemos atrasar más el sistema educativo. No podemos quedarnos estancados. Estamos en el tiempo del conocimiento, de la producción del conocimiento. Y no podemos esta mañana sincerarnos sin saber qué tipo o qué calidad de educación es la que se va a dar. Bueno, o se ha venido dando hoy con la pandemia. Es que si hacemos un antes y un después de la pandemia, antes de la pandemia, ya hemos hablado en este set y en otros, el sistema educativo ha estado en situaciones fallidas, en el cual hemos tenido un sistema educativo que pensar en resucitarlo, donde las condiciones que tiene como sistema educativo no se prestan para poder responder y ser competitivo ante otro país. Definitivamente que el sistema educativo en el país necesita una orientación y una línea de acción en la cual todos podamos estar entendidos de qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo entiendo que hay generaciones en otros países que ya estaban preparados para lo que ahora está pasando, Ernesto, aquí. ¿Sí? Que aunque hemos tenido decesos en otros países, pero esos países estaban preparados más que nosotros. En la condición que nos agarró a nosotros la pandemia, con un Ministerio de Educación que nunca previó que podía tener este tipo de circunstancias, hay que decirlo con mucha franqueza, Ernesto. Un año es un año de un rotundo fracaso académicamente hablando. Hay que ser franco. Obviamente la pandemia no... Exactamente, no se puede hacer otra cosa. Sí. ¿Qué es lo que pasó con nosotros y nuestros alumnos? Que nunca rompimos, nunca dejamos de comunicarnos y ayudarles en lo que estuvo a nuestro alcance, porque acuérdense que los maestros en este caso atendieron a sus alumnos con los recursos propios, su computadora de casa, con su teléfono de casa, con su paquete de internet propio. No fuimos dotados de los recursos necesarios. En ese sentido, hicimos lo que pudimos. Y hoy se trata de que vayamos saliendo, y así como nos costó incorporarnos a ese proceso de atención remota, pues nos va a costar incorporarnos al proceso semipresencial también. Ok, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles también a ustedes que nos hayan permitido iniciar la semana con un tema que sin duda alguna va a ir poco a poco teniendo ajustes pertinentes a raíz de la petición que ustedes han hecho para ver el tema de la vacunación y sobre todo también el comportamiento mismo que va a generar el tema de cómo los niños deberán cuidarse a la hora de poder establecer esta nueva medida de presencial o semipresencial en los colegios públicos y privados. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado a ambos. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias, Ernesto. Siempre es un placer. Y yo quisiera dejarle un mensaje a la comunidad salvadoreña educativa. Tenemos que tener sentido de ubicación y sentido de responsabilidad en este quehacer que vamos a retornar a las aulas. Ok. Gracias, Ernesto, por invitarnos y estamos a la orden. Maestro Pacetino, gracias a ustedes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.